Hola, bienvenidos al canal de la Asociación Letras Inclusivas. Vais a ver un vídeo sobre escritores ciegos en lengua española, que es el primer bloque de la exposición Escritores ciegos en la historia. Pues muchas gracias, Mariano. ¿Me podéis escuchar bien? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Vale. Yo también quiero agradeceros a todos vuestra asistencia, porque con vuestra asistencia, o bien de manera presencial o bien de manera virtual, porque esto se está grabando, demostráis un interés por un tema que a mí me parece apasionante. Cómo un escritor se ha enfrentado a la experiencia vital de perder la vista de forma total o parcial. Es un tema que no se ha estudiado mucho y que, en mi opinión, tiene mucho potencial y que merece la pena una atención, ¿no? Que es lo que vamos a intentar hacer aquí. Veremos que todos ellos, ante esas circunstancias tan importantes, tan trascendentales, han recurrido a medios prácticos para poder seguir con su vocación literaria. Normalmente han recurrido al dictado a terceras personas, pero lo que importante de destacar es que han querido seguir escribiendo y haciendo cosas, y lógicamente esa experiencia vital ha hecho que potenciaran más ciertas capacidades como la memoria, la capacidad de concentración, la información que reciben de los otros sentidos, también, ¿qué más? Lógicamente, mayor introspección, mayor atención al interior humano, ¿no? Pues antes de seguir, unos pequeños comentarios. Como bien ha indicado Mariano, es muy ambicioso el tocar el tema de escritores universales, entonces he tenido que empezar a acotar, y me he centrado en esta ocasión en la literatura occidental, y podemos dejar para otras ocasiones mundos como el de la literatura árabe, que es preciosa, con muchísimos poetas ciegos y con una gran figura del siglo XX como fue el erudito egipcio Taha Hussein, que, como sabéis, fue profesor, fue también ministro de Educación en el Cairo, y bueno, personalidades muy importantes también, pero eso para futuras conferencias. Hoy nos centramos, como digo, en los de la literatura occidental, y un primer bloque tiene en común el ser escritores en lengua española. Empezamos con ellos porque quizá os resulten más próximos. A todo esto, antes de seguir, quiero presentaros a mi colaborador, Rubén González Murillo. Rubén, sonríe. ¿Qué tal? Rubén es ingeniero y está especializado en técnicas de accesibilidad, informática y accesibilidad. Y pues es el que nos va a pasar distintas diapositivas. Creo que hasta ahora has estado enseñando el logo de la asociación, ¿verdad? Y tenemos ahora lo del cartel. Ahora tenemos el cartel anunciando esta actividad. Y ahora, seguidamente, por favor, si puedes pasar a Jorge Luis Borges, porque es con el que empezamos este bloque de autores en lengua española. Lógicamente son figuras tan ingentes de las que se puede hablar tanto, que yo me voy a limitar en esta ocasión a los años en que estuvieron más aquejados de ceguera y las obras que escribieron pese a ese momento difícil. Jorge Luis Borges tiene, por ejemplo, en su autobiografía que escribió para el New Yorker en el año 1970, que la dictó en inglés, porque ya en aquella época él no podía escribir, necesitaba dictar. En esta autobiografía, que os la recomiendo, podemos ver su evolución como gran erudito, gran enamorado de la literatura, y también su evolución de la vista. Su padre
Era un hombre también muy culto, con una gran biblioteca que Borges amaba en sus años de niño. El padre le influyó mucho en las lecturas. El padre también escribía, hizo una novela titulada El caudillo, y muchas veces Jorge Luis Jr. Acarició la idea de hacer una segunda parte de esta novela del padre. Pero también del padre heredó algo menos bonito, que es la enfermedad genética que tenían muchas personas en la familia. El padre, el abuelo, otros parientes, ¿no? Fue un proceso gradual de ir perdiendo poco a poco. Quizá eso hizo que él en muchas ocasiones comentara que no fue una pérdida dolorosa, ¿no? Pero sí se advierte en muchos escritos suyos una cierta ironía de que precisamente una persona como él, que amaba tanto los libros, pues al final no pudiera leerlos. A todo eso se añade que fue bibliotecario durante muchos años. En los años 30 fue bibliotecario en una biblioteca menor, pero a partir de 1955, cuando ya el peronismo desapareció del marco político argentino, Borges había sido muy antiperonista, entonces en el 55 le nombraron director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y precisamente en esa época es cuando ya su ceguera estaba intensificándose mucho. Él tenía también unos 50 y tantos años, y de ahí, de esa época de 1959, procede un poema que seguro que conocéis muchos, en el que habla pues de esa paradoja, ¿no? Es el de no ver y ser director de una biblioteca. Es ese poema que se inicia con el verso: nadie rebaje a lágrima o reproche la declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio al mismo tiempo los libros y la noche. Lo conocéis, ¿verdad? Y en ese poema, que recomiendo releer, sigue insistiendo pues en cómo se siente, por un lado contento, pero por otro lado frustrado de no poder disfrutar de la misma manera que antes de los atlas, los mapas, todos los libros, ¿no? Y también hacia el final del poema comenta que el mundo querido se deforma, se difumina en ceniza leve, o sea, crea todo un imaginario un poco triste, un poco oscuro. Y es que, bueno, él aceptaba el destino, ¿no?, de la enfermedad, pero con una cierta ironía, ¿no? Otro poema que os recomiendo se titula El elogio de la sombra, posterior, de 1969. Él ya también tenía entonces más años, y allí se le ve como más conformado, ¿no?, con su situación, y habla, por ejemplo, de imágenes que en realidad pueden ser un poco tremebundas. Mis amigos ya no tienen cara, ya no hay letras en las páginas de los libros, pero sin embargo él encara todo eso con mayor resignación, ¿no? Y también otro relato que me parece muy interesante relacionado con este tema nuestro de hoy es el relato titulado El otro, en el que de una manera muy borgiana tenemos a el Borges ciego, mayor, hablando con el Borges joven, ¿no? Y bueno, Borges mayor como que le está queriendo indicar de lo que le vendrá, que ya se puede preparar, y el Borges joven como que no presta especial atención a ello, ¿no? Pero bueno, esto ejemplifica mucho, ¿verdad?, la manera de trabajar de Borges, con paradojas, con antítesis, con realidad y no realidad, qué parte es, cuál no, la ambigüedad, ¿no? Entonces, bueno, Borges, yo definiría su actitud ante la ceguera de
sí, con formación, pero al mismo tiempo ironía. El siguiente es Galdós, nuestro querido Galdós. Me voy a centrar en los años últimos de su vida. Él empezó a tener problemas de retina a principios del siglo XX y él falleció en 1920. O sea que los últimos 20 años tuvo que afrontar ese problema. Recurrió también a dictar a familiares, a amigos. En algunas cartas suyas a Pereda, otro escritor importante de la época, o también a Rafael Altalamira, que fue un periodista muy famoso del periodo, se queja, ¿no?, de las dificultades que tiene, de lo mucho que añora el poder leer y escribir como antes. Pero como todos estos autores que estamos viendo, su capacidad de resiliencia, de seguir adelante, hace que, bueno, se adapten a los nuevos medios, a las nuevas circunstancias y van haciendo cosas, ¿no? Y de hecho, en esta última etapa, Galdós escribió mucho. Por ejemplo, yo destacaría El Caballero Encantado, de 1909, y también Cánovas. Cánovas es uno de los últimos episodios nacionales que escribió. Y en Cánovas es un libro interesante, pero ya vemos ese tono más tristón, vemos más la presencia de la enfermedad física en el protagonista, que cuenta o describe la época que le ha tocado vivir. Ya no es el mismo vigor ni la misma entusiasmo de antes, ¿no? Supongo que ahora tenemos, después de Borges, tenemos a Galdós al fondo, ¿no? Sí, sí. Estupendo, que así nos van acompañando los escritores uno detrás de otro, ¿no? Entonces os decía que os recomendaría la lectura de Cánovas para conocer mejor al Galdós de esta época, porque el protagonista de Cánovas es un hombre mayor también ya, muy aquejado de problemas de vista, tiene queratitis, el ojo seco, tiene muchos problemas para salir a la calle, ver, muchos dolores, tiene también otro tipo de enfermedades, ¿no? Y es interesante ver, ¿no?, cómo Galdós plasma parte de su drama de ese momento. Hay que tener en cuenta también que Galdós en esta época no solamente tiene que enfrentarse a problemas de salud, tiene también problemas económicos fuertes, porque pese a haber sido uno de los grandes escritores de la literatura española del siglo XIX, en estos últimos años cayó un poco en desgracia, ¿no? Quizá porque ya venían otros autores también, estaba entonces surgiendo la generación del 98, después vino la del 14, también desde el punto de vista político no tenía en los gobiernos conservadores de Maura y demás, no tenía tan buena acogida como en gobiernos anteriores, así que al pobre Galdós se le juntó todo un poco. Y yo resumiría, no me gusta hacer resúmenes de este tipo porque no es ni blanco ni negro, nada, ¿no? Hay muchos puntos medios, intermedios, pero bueno, a fines de comprensión y de esquematización quizá es bueno resumir su actitud como muy digna, pero fatigado. Estaba fatigado y aunque fue, por ejemplo, en varias ocasiones, en 1909, 1914, fue diputado a las Cortes, pues no solía ir y se veía ya con pocos ánimos, ¿no? Luego, la siguiente persona en este grupo es Alejandro Saua. Le podemos poner, ¿verdad? Sí. Alejandro Saua, en sí mismo, quizá el nombre os dice mucho, os dice poco. Os dice poco. Bueno, pero seguro que si lo relacionamos con un personaje de Ramón María del Valle Inclán, en esa fantástica obra de teatro, con ese título tan sugerente de Luces de Bohemia, os dirá mucho más, ¿no? Max Estrella, el protagonista de Luces de Bohemia, está basado precisamente en Alejandro Saua, que Alejandro Saua
fue un escritor menos conocido, pero sí muy importante en la bohemia madrileña. Era un poco como el representante del escritor maldito nuestro. Sabéis que en Francia tenían a Verlaine, tenían a Baudelaire, tenían a Rimbaud, y aquí pues tuvimos a Alejandro Sawa, aunque, bueno, él más que poemas escribió novelas y también pues reseñas, artículos periodísticos y demás. Era de origen griego, su padre, por eso el apellido Sawa, con W. Y de él recomendaría su última obra, ya escrita en los últimos 4 años de su vida, que también tuvo que dictarla a su compañera de vida y a su hija. En ella no habla mucho de la ceguera, él habla de los temas que siempre le interesaron. Las vidas marginales, los escritores incomprendidos, y ese libro al que me refiero se titula Iluminaciones en la sombra. Y hay un capítulo muy interesante titulado Autorretrato, en que él mismo se presenta como persona de grandes contradicciones. Dice, por ejemplo, yo amo la vida, pero estoy triste. Yo amo a la gente, amo a los pueblos, pero odio la democracia. Soy religioso, pero soy anticlerical. En fin, un montón de paradojas de su personalidad, ¿no?, que son interesantes, que le hacen un personaje interesante, un personaje cáustico, ¿no? Es una persona amargada, no tuvo una vida fácil, muchos problemas económicos, también al interesarse más por personajes marginales de la sociedad, protesta social, crítica, etcétera, pues tuvo que enfrentarse a muchos conflictos, muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues de él digo Iluminaciones en la sombra, es un buen libro en el que también menciona sus años en París, con su amistad con Verlaine, y hace un desfile, ¿no?, de personas interesantes, pero siempre con este sello un poco trético, ¿no? Menciona a Edgar Allan Poe, menciona a Baudelaire, menciona a Alfred de Musset. Todos, ya digo, que tuvieron unos finales muy trágicos, sea por el alcoholismo, sea por las drogas, sea por estados de medio locura, ¿no? Es este mundo así un poco trético, ¿no? Y entonces, pues yo a Alejandro Sawa le resumiría como sí, una persona que también llevó su vida y su ceguera con dignidad, pero con causticidad y amargura, como aparece en Max Estrella de Valle Inclán. Y la última persona en este primer grupo es Concha Espina. Concha Espina, que nació hacia 1869, falleció en 1955 aproximadamente, estoy hablando siempre de memoria. Esta mujer tuvo mucha amistad con otra gran escritora de la época, Emilia Pardo Bazán. Lo que pasa es que tuvieron una trayectoria ideológica bastante al revés o opuesta, porque si Emilia evolucionó desde unos presupuestos más conservadores, incluso carlistas, ¿no?, y pasó a ideas más progresistas, defensa de la mujer, feminismo y tal. En el caso de Concha Espina ocurrió totalmente lo contrario. Empezó más bien progresista, revolucionaria, llamando la atención sobre temas sociales, la situación de los obreros, la situación de la mujer, y luego fue ya centrándose en un conservadurismo muy fuerte, muy católico, incluso muy simpatizante durante la Guerra Civil Española con el bando nacional, ¿no? Ella empezó a tener problemas de vista hacia los últimos 20 años de su vida. Al principio utilizaba como plantillas, ¿no?, con líneas
en relieve para ayudarla a seguir la línea recta. Luego, cuando eso ya no fue suficiente, utilizó secretarias, ¿no? El dictado a secretarias. Quizás de ella recomendaría la última obra, una de las últimas, que escribió en 1949, titulada Un valle en el mar. Más que nada porque describe muchos de los temas que ella había tratado en toda su obra literaria. El conflicto entre lo rural y lo urbano, los problemas de la mujer. De hecho, la protagonista es víctima de una violación y cómo puede esta mujer en aquel momento, con unas determinadas circunstancias sociales, salir adelante, ¿no? De la cuestión de la ceguera, Concha Espina hablaba poco, quizá por una idea que se tenía en determinadas épocas de que es mejor no mencionar mucho las discapacidades, ¿no? Y en esta misma obra que os digo, de Un valle en el mar, hace gala de grandes descripciones visuales, ¿no? Describe mucho los paisajes, las personas, lo pintoresco de la zona de Santander, que es desde donde ella provenía. Así es un poco contradictorio quizá, ¿no? Pero quiere demostrar que aunque ella tiene problemas, sabe describir también como el que está totalmente sano. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal y danos un me gusta. Si tienes preguntas, sugerencias o quieres asociarte, escríbenos a asociacionletrasinclusivas@gmail.com.